Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de síndrome nefrótico. Es la clase que hoy nos toca hablar. Como platicábamos ayer, síndrome nefrótico también es es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que, que sucede después de cuando hay algún problema de tipo riñón. No estamos hablando básicamente de problemas asociados a riñón y tampoco es una enfermedad, sino es un conjunto de signos y síntomas. Lo que nosotros tenemos que detectar es qué tipo de patología es la que nos está afectando. Vamos a ver. El síndrome nefrótico, entonces, es un conjunto de 4 síntomas, 4 signos y síntomas. Tenemos, entonces, como decías, son las manifestaciones son primordialmente clínicas. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, estamos hablando de una patología. Esta patología básicamente es como ayer hablábamos de síndrome nefrítico. Cuando uno habla de síndrome nefrítico, está hablando básicamente de glomerulonefritis postestreptocócica. En este caso, vamos a hablar de síndrome nefrótico, el cual es el primario, es el prototipo de la manifestación de síndrome nefrótico. En este caso, la enfermedad de cambios mínimos o síndrome nefrótico primario. Este es un problema que abarca principalmente a niños. Por eso dice aquí, el síndrome nefrótico primario se diagnostica en un 80% de niños con síndrome nefrótico. Sin embargo, en adultos es únicamente el 20% de los casos de que abarcan la enfermedad de cambios mínimos, o sea, el síndrome nefrótico primario, dejando el 80% a otras patologías distintas, como podría ser la glomerulonefritis membranoproliferativa, membranosa, o podría ser también incluso la nefropatía diabética como causa de un síndrome nefrótico. Entonces, otras glomerulopatías, como estas que acabo de mencionar, en los niños son muy raras, pero son más frecuentes en adultos. De los síntomas que nosotros conocemos, tenemos el edema. Es consecuencia principalmente a la pérdida de la presión coloidosmótica producida por la proteinuria masiva que acompaña esta enfermedad, secundariamente a la hipoproteinemia y la retención líquida que existe por un desbalance del sodio y secuestro de líquidos en un tercer espacio. En realidad, lo que ocurre es que la pérdida de esta presión coloidosmótica por la gran cantidad de proteínas que pasa por el riñón origina una hipoalbuminemia que termina por producir un escape de líquido a un tercer espacio, en este caso el espacio que está fuera del espacio vascular, generando con esto el edema. El defecto principal del síndrome nefrótico es la proteinuria. Se origina por el paso de proteínas en la orina a cantidades que se denominan de rangos nefróticos, es decir, en adultos se habla de proteinuria mayor de 3 gramos en una orina de 24 horas. En niños se toma una relación de proteína urinaria, creatinina urinaria, que está arriba de 2 o también una cantidad que va a 50 miligramos por minuto por hora. La excreta urinaria normal de proteínas en una persona, en un adulto, es menor a 150 miligramos. Esta es una cantidad normal, sugiriéndose que puede ser aceptable hasta un total de 300 miligramos. De estas, 20 o 30 miligramos son de albúmina, 10 a 20 miligramos de proteínas de bajo peso molecular filtradas por el glomérulo y 40 a 50 miligramos de proteína de secreción tubular, principalmente del tipo Tams-Horfall, y también inmunoglobulina A. Acordémonos que la inmunoglobulina A es importante en la presencia de epitelios. Un valor arriba de 300 miligramos de orina en una colección de orina de 24 horas, o relación de proteínas en orina a creatinina en orina, en muestra espontánea de orina en miligramo a miligramo,
con un cociente superior a 0.3 es anormal y se denomina proteinuria cuando estamos hablando con niños. ¿Por qué las causas de la proteinuria? La proteinuria se debe a alteraciones en la barrera de filtración glomerular, principalmente manifestadas por el endotelio fenestrado que existe en el capilar glomerular y también la membrana vasoglomerular, así como el diafragma hendido entre los pies de los podocitos. También los piecitos o podocitos, como se denomina. También un aumento en la concentración plasmática de proteínas filtrables por una barrera de filtración glomerular normal, proteinuria por sobreflujo, en el caso de el cual exista una cantidad normalmente alta de proteína en la sangre. También existe por disminución de la reabsorción tubular, como existe en algunas tubulopatías. Los túbulos reabsorben alguna cantidad de proteína que puede ser, en el caso de que el túbulo no la absorba, puede aparecer en la orina manifestándose como una proteinuria que pudiera llegar a rangos arriba de lo normal. Hubo aumento de la excreción de proteínas tubulares estructurales como ocurre en la proteinuria que ocurre durante una necrosis tubular aguda. La hipoproteinemia es generada por la pérdida masiva de proteínas por la orina. Esto genera un desbalance del balance hídrico corporal, principalmente expensas de la albúmina en el caso de los pacientes con enfermedad de cambios mínimos, lo que genera el edema y que es otro de los hallazgos de este síndrome. Otra de las consecuencias del síndrome nefrótico es la hipercolesterolemia y lipiduria. Para explicar este problema que existe en el síndrome nefrótico, existen 3 mecanismos principales que explican la hiperlipidemia. Uno es el aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas que ocurre durante esa patología. 2, la disminución del catabolismo lipídico, es decir, hay algunas estructuras que actúan como catalizadoras de esos lípidos, pero la actividad durante un síndrome nefrótico está disminuida, lo que genera aumento de estas estructuras. Y 3, la disminución de la depuración de las lipoproteínas mediada por receptores. Entonces tenemos que los 4 síntomas, los 4 hallazgos importantes del síndrome nefrótico, vamos a explicar en principio el edema, luego la proteinuria, luego la lipiduria y la hipoalbuminemia. Esos son los 4 hallazgos importantes que existen durante el síndrome nefrótico. Como estamos hablando de una enfermedad que es prototipo y que ocurre generalmente en niños, es el exponente mayor del síndrome nefrótico. Vamos a hablar en mayor cuantía de este problema. El síndrome nefrótico primario, que ocurre en niños. Tiene muchos nombres. El síndrome nefrótico primario, nildisis o enfermedad nula, síndrome nefrótico idiopático infantil, síndrome nefrótico idiopático de cambios mínimos, también se le denomina nefrosis lipoidea o síndrome nefrótico sensible a los esteroides. El síndrome nefrótico primario, como ven aquí, estamos viendo porcentajes de los cuales se habla de diferentes patologías que ocurren en el síndrome nefrótico primario y también la frecuencia que ocurre con niños y con adultos. En este caso estamos viendo síndrome nefrótico primario que ocurre principalmente en niños en el 79%, mientras en adultos solamente el 24%. Del síndrome nefrótico primario tenemos la enfermedad de cambios mínimos como la más frecuente. Luego tenemos la enfermedad de cambios mínimos con depósitos de inmunoglobulina G. Tenemos también la hipercelularidad mesangial y la esclerosis focal y segmentaria. Cuando vemos patologías completamente ajenas al síndrome nefrótico primario, encontramos algunas glomerulopatías asociadas. En este caso, vemos que la frecuencia cambia. En niños únicamente el 13%, mientras que en adultos llega hasta el 52%. En este caso encontramos principalmente la glomerulonephritis membranosa, la glomerulonephritis membranoproliferativa,
y otro tipo de la glomerulonephritis proliferativa focal y otro tipo de patologías. Cuando hablamos de síndrome nefrótico secundario, aquel que aparece secundario a otras patologías primarias, como podría ser la enfermedad de la colágena, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome nefrótico que ocurre por la nefropatía diabética, que ocurre durante la amiloidosis. Otro tipo de enfermedades, por ejemplo, tenemos el síndrome nefrótico congénito que ocurre en menos del 1% de los niños. Esto ocurre cuando nacen y generalmente es mortal. También existen algún síndrome nefrótico asociado a drogas y otros factores que pueden ser precipitantes. Entre las drogas tenemos medicamentos utilizados durante tratamiento de enfermedades como la artritis reumatoidea, como sales de oro, penicilamina, antibióticos como la ampicilina, compuestos de mercurio, antiinflamatorios no esteroideos, aquí se habla de una lista que ya es vieja, también atopía por polen, atopía a alimentos, principalmente proteínas de leche, carne de cerdo, polvo de la casa. Existe también dermatitis de contacto, por ejemplo, que puede ocurrir con veneno de hiedra o picaduras de algunos insectos. También existe otro tipo de síndrome de enfermedad de cambios mínimos que puede ocurrir en personas de la tercera edad. Pues se dice algunas veces que el síndrome nefrótico de cambios mínimos es una enfermedad que puede ocurrir en los dos extremos de la vida, tanto en la niñez como en la vida de la tercera edad, y está asociada generalmente a linfomas. Cuando esto ocurre en las personas de edad, el quitar el linfoma también resuelve el síndrome nefrótico. Existe secundario a otras, como podrían ser infecciones virales de diferente índole, algunas parasitosis como la esquistosomiasis, asociada también al síndrome de Guillain-Barré, o algunas inmunizaciones. El síndrome nefrótico tiene una característica especial, generalmente va a ser un niño, y también en este tipo de problemas vamos a tener que se va a desarrollar principalmente en niños, también un rango de edad similar al que existe en el síndrome nefrítico. Vamos a encontrar generalmente entonces un paciente que va a ser un varoncito, un niño, que va a estar irritable, que va a estar hinchado, con edema difuso, una anasarca, y algunos presentan particularmente a nivel de los genitales. Cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer, pues definitivamente es darle un manejo bastante convencional, y los laboratorios son bastante importantes. De estos, el más accesible y más fácil de realizar es la orina, donde vamos a encontrar proteinuria, una proteinuria que va a estar por la tira reactiva manifestada por 100, 500 miligramos o más. La densidad de la orina, debido a estos elementos sólidos que existen en la orina, la proteína puede estar elevada. Si pudiéramos realizar inmunoelectroforesis a la proteína que está en esta orina, podríamos encontrar dos resultados. Si es una proteinuria selectiva, principalmente mostrando albúmina, podemos asumir de que este paciente tiene una enfermedad de cambios mínimos. Pero si este paciente tiene una diversidad de proteínas, como digamos beta 2 microglobulina, algún otro tipo de inmunoglobulinas, entonces existe una proteinuria no selectiva que nos indica la posibilidad de que este paciente tenga una patología distinta, una membranoproliferativa, glomerulitis membranoproliferativa, por ejemplo, o una glomerulitis membranosa. Si le hacemos a este sedimento urinario, la exponemos a luz polarizada, podemos encontrar birrefringencia que se refleja por el signo de la cruz de Malta. Y este signo de la cruz de Malta nos representa básicamente la presencia de lípidos en la orina. Ya, o sea, lipiduria es igual generalmente a síndrome nefrótico. Antes se decía que el síndrome nefrótico no producía hematuria, pero se ha descubierto que hasta 1/3 de los pacientes que tienen síndrome nefrótico cursan con hematuria. De los hallazgos de laboratorio en sangre, vamos a detectar hipoproteinemia básicamente por pérdida de proteína del plasma. Vamos a encontrar dislipidemia manifestado
por aumento del colesterol y otros lípidos de la sangre del paciente, como ya vimos, la consecuencia de los factores anteriormente mencionados. Si nosotros le vamos a medir el sodio, podemos encontrar por dilución una hiponatremia. El potasio podría estar a un valor normal, pero si el paciente entra con un factor prerrenal por secuestro de líquidos en un tercer espacio, podría manifestarse alto, siendo esto una indicación de diálisis. El calcio, dado que el calcio está ligado a proteínas, principalmente albúmina, puede variar y bajar su valor. Si el paciente tiene cantidad suficiente de líquidos secuestrados, puede manifestar oliguria y con la consiguiente elevación de creatinina, nitrógeno y urea, manifestando insuficiencia renal aguda. La hemoglobina y el hematocrito pueden estar elevados por hemoconcentración e interesantemente en los pacientes de síndrome nefrótico existen estados de hipercoagulabilidad, es decir, la sangre tiende a coagularse más fácilmente que en una persona normal. Y esto se debe a algunos desarreglos que existen entre los factores. Por ejemplo, entre los factores 9, 11, 12, con una disminución de ellos y con un aumento de los valores del factor 5, 7, 8 y 10 que generan un aumento de la coagulación. Las plaquetas de estos pacientes también tienden a estar más adhesivas, más viscosas, con tendencia a unirse, por lo cual generan coagulación con mucha más facilidad. Si pudiéramos hacerle una depuración de creatinina, esto nos podría dar, si el paciente tiene un factor prerrenal, pues básicamente una disminución de la depuración, manifestando por un factor de tipo prerrenal que causa una una hiperazoemia de tipo prerrenal. La proteinuria de 24 horas, pues obviamente nos va a mostrar valores muy altos de creatinina, de proteína de rangos nefróticos. Como hablábamos, la inmunoelectroforesis de proteína en orina nos puede dar el índice de selectividad que tiene el riñón para bajar este tipo de proteínas, para indicarnos alguna relación, ya sea con una glomerulitis de cambios mínimos o alguna otra patología. En principio, sabiendo cómo ocurre con los niños que tienen síndrome nefrítico, ya sabemos síndrome nefrítico en un niño. Como ayer vimos las características, que tiene edema y que tiene hipertensión, nosotros no le vamos a hacer biopsia porque sabemos que es una patología básicamente que ocurre en los pacientes infantiles. De igual manera, en el síndrome nefrótico, si encontramos un niño con estas características, lo clínico que sabemos nos va a decir que la biopsia renal no es necesaria, salvo que éste tenga un comportamiento distinto. Dice que en niños se manejan los pacientes con síndrome nefrótico como portadores de enfermedad, cambios mínimos, como ya vimos, hasta el 80%. Se tiene que cumplir algunos criterios para decidir o no la biopsia renal. En adultos es más frecuente la realización de biopsia renal dado lo variable de la patología. Ya vimos que hasta el 52% de los adultos con síndrome nefrótico tienen patologías variadas que necesitan tratamientos distintos al tratamiento tradicional de la enfermedad de cambios mínimos. De la histopatología, es interesante mencionar que la enfermedad se le ha denominado de cambios mínimos, pero esto es histórico, porque pues en un inicio cuando se empezaron a hacer diagnósticos de tipo histológico, se daba a que los hallazgos que se miraban con la microscopía de luz, que era la que únicamente se disponía, eran básicamente nulos, o si había eran mínimos. Por eso se le dijo que se llamaba enfermedad de cambios mínimos. Sin embargo, con el advenimiento de la microscopía electrónica y de la inmunoelectroforesis, se descubrieron otro tipo de hallazgos en estos pacientes y entonces ya se empezó a ver que podían tener proliferación mesangial como una forma distinta de patología que cae en el mismo plan del síndrome nefrótico, también la glomerulosclerosis focal y segmentaria y en adultos la glomerulonefritis membranosa como variantes. Luego tenemos el tratamiento del síndrome nefrótico. El tratamiento es básicamente el mismo para los niños. Ha variado con el tiempo. En este caso,
como también se le llama un síndrome nefrótico sensible a los esteroides. Por eso les pongo aquí que los esteroides son la piedra angular del tratamiento, prednisona principalmente. Sin embargo, los tratamientos actuales ya hablan de inmunosupresores, es decir, medicamentos que sean utilizados para el trasplante renal, como podría ser la ciclosporina o el micofenalato. Ya se están usando como primera línea o en conjunto con esteroides. Sí, cuando no se contaba con estos medicamentos, únicamente se les daba prednisona. Con una variación de tratamientos que iba de acuerdo a la respuesta que el paciente tenía. Si el paciente tenía una respuesta, es decir, se le daba una dosis de 1 o 2 miligramos por kilo de peso de prednisona con una visita a control un mes, más o menos 4 o 6 semanas después de la primera dosis, y controlar la proteína en orina de 24 horas. Si el paciente disminuía significativamente esta proteinuria, pues la dosis se disminuía a la mitad y así concomitantemente hasta que se suspendía el tratamiento, llevando esto 2 o 3 meses antes de que el paciente dejara de ingerir los esteroides. También concomitantemente, ahora en los tiempos actuales se inicia micofenalato, podrían ser a dosis de 250 miligramos cada 24 o cada 12 horas, dependiendo de la proteinuria que uno pudiera encontrar en estos pacientes. Esto ya muchas veces como tratamientos de primera línea, igual la ciclosporina. Sin embargo, la ciclosporina, dado sus beneficios, también tiene algunos efectos tóxicos al riñón, por lo que muchas veces antes de iniciar el tratamiento con ciclosporina, algunos abogan por el hecho de hacerle al paciente una biopsia renal para, en el caso de que el paciente posteriormente haga nefrotoxicidad, comparar los hallazgos y pues estar seguro de que es la ciclosporina la causante del problema, porque si la ciclosporina intoxica al paciente, muchas veces revierte con disminuir la dosis o con suspenderlo. El uso de diuréticos es importante, diuréticos de ASA, puesto que estos pacientes tienen una cantidad desproporcionada, una relación de líquidos distinta en diferentes partes del cuerpo, lo que le genera el edema, por lo cual necesitan diuréticos de ASA, furosemida, ácido tacrínico, por ejemplo. Algunos dicen, generalmente a los pacientes con síndrome nefrótico, dada la hipoalbuminemia que tienen, se les puede administrar plasma o albúmina que repongan esta proteína que ellos han perdido. Sin embargo, puede ser un arma de dos filos, porque algunos dicen que es como echarle el fuego más leña. Sin embargo, a la larga, con la experiencia que he tenido, aunque esto sucede, pero puede marcar el inicio de la recuperación del paciente. De una forma distinta podrían actuar los inhibidores de la ECA o los nuevos, los priles o los sartanes, ¿verdad? Todos los sartanes, debido a que estos pueden manejar una dinámica de glomérulo, es decir, pueden disminuir la presión intraglomerular y al hacer esto pueden disminuir la presión que filtre la proteína, con lo cual puede disminuirse la proteinuria. Sucede lo mismo con los antiinflamatorios no esteroideos, puesto que estos contraen el mesangio, que son las células de sostén del penacho glomerular, haciendo que exista menos superficie de filtración, con lo cual disminuyen también la proteinuria. Estos medicamentos usados de esta forma no van a ser los principales para tratar el síndrome nefrótico, van a ser coadyuvantes. Entonces vimos inmunosupresores, ciclosporina, micofenalato, clorambucil, metotrexato o ciclofosfamida. Otra forma de tratar a los pacientes es con restricción de líquidos y sodio. También dieta con una cantidad apropiada de proteínas para evitar sobrecargar a estos pacientes con proteína que también el riñón podría filtrar más. Si el síndrome nefrótico no mejora después de algún tiempo prudencial de tratamiento apropiado, se tiene que pensar en la posibilidad de llevar a este paciente a trasplante renal. De las complicaciones del síndrome nefrótico tenemos las propias de los esteroides, el Cushing iatrogénico que les vamos a inducir a los pacientes. Si se trata de niños,
vamos a notar que van a dejar de crecer, van a padecer de hirsutismo, van a padecer de su carita de media luna, pero esto va a desaparecer cuando se suspendan los esteroides. Dado que muchas veces el abdomen se llena de líquido generando ascitis bastante marcadas, pueden tener peritonitis espontáneas. Y la misma patología y algunas veces más los esteroides puede hacer que los niños sean estén inmunosuprimidos, con lo cual las infecciones son más frecuentes. El estado de hipercoagulabilidad, como ya les mencioné, puede generar problemas serios, como podría ser embolias pulmonares o trombosis de la vena renal. La disfunción endocrina también es importante. Ya vimos que el calcio se transporta en albúmina, pero también las hormonas tiroideas también se transportan en proteínas que circulan en el plasma, con lo cual podría haber algún tipo de fenómenos de hipotiroidismo durante un estado de un síndrome nefrótico. La patofisiología que se ha tratado de explicar, y sí, hay cambio de algunas de las sustancias que generan carga negativa en la membrana basal glomerular. Sabemos que la albúmina tiene una carga negativa y esto es una de las situaciones interesantes. Carga negativa en la membrana basal y albúmina negativa se repelen, pero por cambios que existen en la membrana basal, se cambia la polaridad de la membrana basal y entonces pues la proteinuria es fácil que suceda. Si el paciente puede ser que haga una falla renal aguda. Generalmente esto puede ser debido principalmente a factores de tipo prerrenal, pero existen, según lo vamos a mencionar. Dice que las alteraciones hemodinámicas, metabólicas, hematológicas propias del síndrome nefrótico pueden generar insuficiencia renal aguda por varios mecanismos. Entre ellos, la depresión de volumen efectivo circulante que genera fallas prerrenal o incluso podría generar una necrosis tubular aguda. ¿Ya? Luego tenemos podría por los estados de coagulación generar una trombosis de la vena renal que también genera la insuficiencia renal aguda. Los efectos adversos de la terapia farmacológica, como que puede generar una necrosis, una nefritis tubular intersticial y respuesta hemodinámica a los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, alterando la hemodinámica del glomérulo de los túbulos, generando insuficiencia renal. También el edema intrarrenal con compresión tubular que no deje que fluya el filtrado glomerular por esos túbulos comprimidos y generando la oliguria. También cambios de patrón histológico hacia una variedad de una glomerulonefritis rápidamente progresiva que pueda llevar al paciente a la falla renal. Tenemos aquí otra casuística de la doctora Habib y la doctora Kleinech, que fueron si existen todavía, nefrólogas pediatras que llegaron a una casuística de 310 pacientes en ese estudio, comparado con el estudio internacional de enfermedades renales de niños más grande del estudio de 471 pacientes. Ellos encontraron que el primer grupo de la doctora Habib, enfermedades de cambios mínimos en niños llegaba hasta el 67%, mientras que el otro estudio al 84,5%. Entre las variedades también estaba la esclerosis focal y segmentaria en un 15,2% y en el otro estudio 9,5%. Si la esclerosis era segmental, 11,3% con la doctora Habib y el estudio internacional 7,5%. Si la esclerosis era global, 3,9% y 2%. Si había proliferación mesangial con porcentajes correspondientes a 6,8% y 2,5%. Si había otras patologías, un 10,6% y un 3,5%. Desafortunadamente no tengo la audición, no tengo cómo escucharlos. Déjenme ver si tenemos alguna forma de lograr audición.
Vamos a ver, probemos a ver si tienen alguna duda. ¿Podrían hablarme? A ver si escucho. No, ¿se escucha, doctor? Perdón. Buenas tardes, doctor. ¿Nos escucha? Vamos a ver. Estos mensajes voy a tratar de abrir mi bocina. No sé qué fue lo que pasó. Que alguien le diga al doctor que revise los mensajes de la llamada. Si alguno de ustedes pudiera hablar, si no, yo les voy a decir que no escucho. Buenas tardes, doctor. Vamos a ver. Desafortunadamente no tengo acceso a mi bocina, no escucho. ¿Para uno de ustedes me podría hablar? Me quité los audífonos, no sé si... Buenas tardes, doctor, ¿nos escucha? Aló, aló. Vamos a ver si yo... Ay, me van ustedes a... Vamos a ver. No sé si tenemos el chat de la reunión, dice. Se me escucha, dice. Por chat estamos, va a hablar. Creo que no nos escucha, pero vamos a ver, haga alguna pregunta. Y tengo el chat, a ver si alguno de ustedes me hace alguna pregunta y tratemos de resolverla. Háganme el favor. Háganme el favor, a ver si podemos, por el chat, tener alguna pregunta. Jóvenes, estoy aquí para el chat, si fueran tan gentiles. Bueno, no hay dudas, dice, pero yo creo que sí, es un tema muy extenso. ¿Ya? Sí, es un tema bastante extenso y creo que sí hay. Alguno debe tener más de alguna duda. Alguien sí. Uno de sus compañeros me dice que no hay dudas. Vamos a ver. Dice que en el síndrome nefrótico severo, ¿sí? ¿Qué más? El síndrome nefrótico severo, pues no sé qué tanto podríamos mencionar como severo, tal vez la severidad de sus manifestaciones. Es errática la absorción de diuréticos. La verdad es que si el paciente logra llegar a una necrosis tubular aguda durante un síndrome nefrótico, podría ser que los diuréticos no funcionaran. Y si esto es así, el paciente probablemente va a tener necesidad, si sus condiciones lo ameritan, de ser dializado. Es decir, que pudieran tener un edema sistémico no manejable, ¿ya? Y como hay diferentes grados, dice aquí, entonces no sirven de nada dar diuréticos para pacientes ambulatorios. Claro que sí, hay diferentes estadios de síndrome nefrótico en los cuales el diurético podría ser importante. Ahora, si el paciente no es lo suficientemente responsable, pues a veces las dosis tienen que ser altas, ¿ya? Darle 2 tabletas, por ejemplo, de furosemida, 2 o 3 veces por día, y que puede que eso les bota líquido, ¿ya? Sí, es bueno hasta cierto punto, dadas las condiciones de los pacientes, si responden el diurético, principalmente el diurético de ASA. ¿Se genera hipercoagulabilidad? ¿Se debe dejar al paciente alguna heparina? Claro que sí.
Les voy a contar que durante mi entrenamiento vimos a un paciente adulto que había llegado a ser de tal forma la hipercoagulabilidad que hizo embolias pulmonares masivas. Y lo que este paciente se quedó con un lóbulo pulmonar únicamente porque la embolia pulmonar que hizo fue tan grande que solo lo dejó con un segmento pulmonar. Entonces sí, pero claro, estamos hablando de síndromes nefróticos severos, como el que mencionaba sus compañeros, ¿ya? Ahora dice, doctor, si el paciente presenta el síndrome de edad adulta, ¿lo tratamos como a los niños o buscar patología que le esté causando? Hay una situación, cuando yo platicaba con mis maestros, decían síndrome nefrótico, se va a tratar con esteroides. En ese caso, ¿verdad? Que todavía no había inmunosupresores como para manejar el síndrome nefrótico. Sí, el síndrome nefrótico se debe manejar de igual forma. Si se trata, por ejemplo, de una patología ya establecida, pues con más razón se le va a dar. Particularmente yo les diría una cuestión, como yo manejo pacientes adultos, estos pacientes llegan conmigo, pero no es una enfermedad tan benigna como en los niños. Ellos llegan con edema, con hipertensión, con hematuria y con proteinuria de rangos nefróticos. Y yo les hablo de la posibilidad de hacerle la biopsia renal, porque pues en adultos esto debería ser más factible. Muchos de ellos no quieren y les damos tratamiento como un síndrome nefrótico con sus dosis de esteroides para el síndrome nefrótico y muchos de ellos mejoran. Muchas veces nos enfrentamos a pacientes que en realidad no quieren recibir tratamiento, pero bueno, eso es algo a lo cual muchas veces el médico no puede obligar a los pacientes. Pero sí, si nosotros tenemos un síndrome nefrótico, básicamente el tratamiento va a ser el mismo. Dice, doctor, perdone, no me quedó muy claro cuál es la principal diferencia entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Bueno, tenemos que poner atención. El síndrome nefrítico es un problema glomerular originado por antígenos similares, en este caso, cuando hablamos de síndrome nefrítico, el prototipo, a las proteínas que tiene el estreptococo y que genera, en principio, hematuria, hipertensión y edema. Son 3 los elementos que nos van a dar el síndrome nefrítico. Mientras que en el síndrome nefrótico el problema va a ser la pérdida de proteínas en la orina, la pérdida de proteínas a rangos nefróticos. Entonces, los enunciados del síndrome nefrótico son proteinuria, edema, dislipidemia y también hipoalbuminemia. Esa es la verdadera situación. Ahora, los 2 problemas van a ser causados por diferentes patologías. Incluso se me van a confundir un poco, pero yo les podría decir que muchas patologías pueden producir tanto síndrome nefrótico como síndrome nefrítico. Ojalá no vayan ustedes a tomarlo tan confuso, ¿verdad? Pero por eso, la manifestación clínica que tiene el paciente o es de síndrome nefrótico con su edema, hipoalbuminemia, proteinuria y dislipidemia, o síndrome nefrítico con su edema, con su hematuria y su hipertensión. ¿Ya? ¿Alguna duda también? Pues está interesante lo que me están preguntando. Vamos a ver, dice, si el paciente adulto presenta prolongación de los tiempos de coagulabilidad sanguínea y llega a presentar síndrome nefrótico, que por la vamos a ver, yo creo que aquí estamos mal. Dice, si el paciente adulto presenta prolongación de los tiempos de coagulabilidad sanguínea y llega a presentar síndrome nefrótico, ¿qué podemos hacer en ese caso para la hipercoagulabilidad que puede llegar a presentar? Es que si tenemos un estadio de hipercoagulabilidad, los tiempos de coagulación no van a estar alargados, van a estar acortados. ¿Ya? Si están más cortos esos tiempos de coagulación, significa que el paciente tiene más tendencia a la coagulabilidad.
como preguntaba una compañera de ustedes, lo que hay que hacer es, si es tanto, anticoagular al paciente con heparina y si es necesario, pues tenerlo ahí el tiempo, incluso con una heparina de bajo peso molecular para evitar esto. ¿Ya? Entonces, sí necesitaría. Ahora, su compañero me dice, doctor, de todos los medicamentos que mencionó, ¿cuáles se deben administrar principalmente? Bueno, obviamente si tenemos un síndrome nefrótico de cambios mínimos, vamos a darle tanto esteroides como ahora inmunosupresores. Secundariamente a esto, pues, si tiene edema, le vamos a dar diuréticos. Si tiene hipoalbuminemia, le vamos a dar albúmina. Si tiene hipercoagulabilidad, le vamos a dar heparina. ¿Ya? Si tiene lupus, le vamos a dar inmunosupresores como ciclofosfamida, como esteroides. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Es una pacientita que fue trasladada de maternidad, ¿qué pasó con nosotros? Es una pacientita que ya está en... Jóvenes, si no tienen preguntas, doy un tiempecito, no sé. Ya está en medicina de mujeres. Quiero que ustedes tengan claro de que son dos problemas distintos, con manifestaciones distintas, pero que son parte de las enfermedades del riñón. ¿Ya? El 8 del mes pasado. Y que pueden obedecer a una amplia variedad de patologías. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, pues entonces vamos a finalizar la clase. Yo les agradezco su atención. Discúlpenme los inconvenientes. Vamos a ver cuáles serían las estatinas más recomendables. Pues ahí les vamos a dar las que estén. Generalmente los problemas van a ser asociados a colesterol, pero también los triglicéridos y todos pueden ser, presentes. Y de las estatinas, de las más comunes ahora es la rosuvastatina, es un buen medicamento. En mis tiempos eran las estatinas de ese tiempo, pero la rosuvastatina es un buen medicamento que le puede funcionar a estos pacientes. Obviamente ese no va a ser el tratamiento definitivo, sino el definitivo va a ser que se resuelva el síndrome nefrótico. Dice otro de sus compañeros, ¿qué pasa si el paciente tiene algunos síntomas y signos de síndrome nefrítico y nefrótico al mismo tiempo? ¿Cómo se clasifica? Esa es una pregunta interesante, pero yo me acuerdo que los nefropediatras mencionaban eso, un síndrome nefrítico. Yo creo que en ese sentido habría que tomar en cuenta cuáles síntomas son los más predominantes. Si, por ejemplo, es la proteinuria o es o podría ser la hematuria o podría ser la hipertensión, ¿ya? Yo creo que depende de eso. En ese caso, lo que hay que hacer es una biopsia renal y de acuerdo a los hallazgos histológicos que haya, entonces al problema ya se va a llamar como tal una glomerulonefritis, por ejemplo, membranosa, o una glomerulonefritis membranoproliferativa, o una nefritis lúpica, por ejemplo, una tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿ya? En ese sentido, a mí me gustaría más llamarla por el tipo de glomerulopatía que está hablando. Y lo mismo me dice el otro con su otra compañera. ¿Es posible un síndrome nefrótico y nefrítico a la vez? Pues como les decía, yo creo que sí puede ser posible, pero lo que no podemos entrarlo a clasificar. Deberíamos de mencionar los síntomas predominantes y si podemos hacerle biopsia, clasificarlo ya como una glomerulonefritis de tal y tal tipo. Eso. Muy bien. Si estamos cabales, pues no sé, voy a terminar. Yo le agradezco a ustedes y perdónenme los inconvenientes, pero es porque no tengo todavía mi usuario de esta cosa, del Teams, y ojalá que cuando lo logre tener ya no vayamos a tenerlos. Bueno, a ver si ustedes van a estar
van a estar, porque ya mi rol de clase protocolos, por favor. se viene en los próximos 4 meses. Muy bien, muchas gracias, felicidades. No, Nos vemos Por favor, mañana, sí. por favor, para la clase de... por favor. Déjenme ver qué clase. Vamos a ver. 5 fotocopias, ¿cuánto sería? Sí, claro, aquí se siente el manojo. A ver, déjenme ver qué clase es la que vamos a tener. Vamos a ver. Sería infección urinaria para el día de mañana. Muy bien. Ahora sí, que tengan buena tarde. Adiós.